ese histórico en Venezuela. Estaba arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. John Goycochea, bueno, teníamos años que no podíamos tener una conversación fluida, una conversación cercana sobre estos 20 años de luchas políticas, también unos años de silencio, unos años de dudas, pero sobre todo de mucha observación de lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? Porque no nos hemos detenido con lo que ha vivido Venezuela. Y yo quiero arrancar justamente la conversación desde esa perspectiva. ¿Cómo ves el país? ¿Cuál es el país que hoy ves? Yo creo que Venezuela hoy, si hay que definirlo con una palabra, se definiría con la palabra esperanza. O sea, yo creo que Venezuela es un país hondamente dolorido, herido. O sea, los venezolanos hemos sido muy heridos en lo personal, en lo político, en lo colectivo, pero creo que se acabó. O sea, yo creo que estamos empezando, por supuesto, las transformaciones llevan tiempo, el cambio del país lleva tiempo, la destrucción ha sido gigante, pero se acabó. Yo veo a Venezuela con una gran esperanza y por eso estoy haciendo esta entrevista y por eso quiero utilizar las palabras para conectarme con esa esperanza y con esa energía que sé que va a llevar a Venezuela a un lugar bueno pronto. Hablas de esperanza, pero los venezolanos no hemos dejado de tenerla. Si vamos a tomar una fecha desde hace más de 2 décadas, ¿no? Justamente el movimiento estudiantil del 2007 nos da una referencia importante de tu figura, ¿no? ¿Qué sientes cuando miras atrás y cómo ves un poco todo este movimiento? Yo creo que me siento orgulloso y lo digo sin falsa modestia, lo digo desde la humildad, desde haber recibido trancazo durísimo a partir de allí. O sea, a mí el movimiento estudiantil me costó un cambio en mi vida que nunca preví a los 22 años. Me costó cárcel, me costó exilio, me costó la pérdida de la privacidad y de mi vida, de mi propia carrera. Yo trabajaba en Baker McKenzie cuando empecé en el movimiento estudiantil. O sea, mi vida cambió de tantas maneras, ¿no? Y la mía y la de mi familia cambió de tantas maneras y ha sido tanto el dolor por el que hemos atravesado que no es una respuesta fácil de dar, ¿no? Ahora, la he pensado mucho y me la han preguntado amigos, a veces en un cumpleaños o en una reunión familiar me lo han preguntado, ¿lo volverías a hacer? Yo me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho. Yo creo que a lo largo de estos 20 años ya casi, he cometido errores, pero los he hecho desde la ignorancia o a veces desde la soberbia, a veces desde el error por sí mismo, pero nunca por la maldad. Yo me siento orgulloso de haberle dado a mi país lo mejor que yo tenía en un momento muy oscuro y en una situación en la que no se veía ninguna luz ni ninguna salida. Hablas de oscuridad, ¿no? Justamente, ¿qué país estaban ustedes queriendo defender y con qué país se encontraron? Vámonos a esos años, sigamos en esos años. Nosotros, o sea, yo creo que nosotros pudimos ver en el año 2007 lo que iba a ser el año 2025. Es decir, y lo denunciamos. O sea, nosotros dijimos que la libertad de expresión se iba a acabar en el país. Dijimos que se iba a establecer una dictadura en el país. Dijimos que iba a haber persecución en el país. Y lo que estábamos tratando era de que eso no ocurriera. Lamentablemente, la historia no se detiene, ¿no? Y no porque uno lo diga o porque se advierta, el país lo deja de vivir. Yo creo que, bueno, Dios sabe por qué Venezuela tuvo que vivir lo que vivió, pero lo advertimos y trabajamos para que eso no ocurriera desde muy chamito, ¿entiendes? O sea, yo desde los 22 años he puesto todo lo que he tenido en mi capacidad para que esto no ocurriera. No lo logré, o sea, pero lo intenté a un costo personal gigante, o sea, que me modificó la vida por completo. Entonces, estoy tranquilo con mi conciencia, me siento orgulloso. No quisiera que los próximos 20 años de mi vida fuesen como los anteriores y estoy seguro que no va a ser. Estoy seguro que van a ser mucho mejores. No sé si lo volvería a hacer todo desde el principio, pero estoy contento con la vida que me ha tocado vivir y me puedo sentir tranquilo con lo que le he dado a Venezuela. Hablas que ya ustedes tenían más o menos claro el escenario que podía venir o las advertencias del país que podía venir, pero nombras
y dices que el país en esa oscuridad estaba, según lo que ves, hasta el 2025. ¿Cómo ves el 2026? ¿Ves un país distinto? ¿Ves un país con con otro rumbo político? ¿Ves un país con intenciones de cambio? ¿O hay una reestructuración para muchos del poder que busca de una otra forma mantenerse por largo tiempo en él, ¿no? Mira, Luis, yo creo que Venezuela está en una transición, y es real, ¿no? Yo creo que la duda viene dada porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se hace una transición con la misma gente que hasta hace 6 meses estaba en el régimen anterior? Pero yo creo que es una pregunta que contradice un poco la historia, o sea, porque cuando se cayó la Unión Soviética en Rusia, la tumbó Gorbachev, que hasta el día anterior era el líder de ese proceso. En Sudáfrica, cuando se tiró abajo el apartheid, no solamente se ganó el Nobel Mandela, se ganó el Nobel de Klerk, que era el presidente de ese sistema, que entendió que eso había que tumbarlo, y lo tumbaron entre los dos. No hubiese sido posible derrotar ese sistema, que puede ser de los peores que se vivieron en el siglo XX, sin la participación de ambos. En España, Suárez, el rey, que venían del propio régimen de Franco, jugaron un rol muy importante en la democracia. Entonces, yo no sé si la presidenta encargada va a jugar ese rol, no lo sé, pero tiene la enorme oportunidad de jugarlo. Por lo pronto, que veo hechos, yo no sé las intenciones, las desconozco, ¿no? Pero hechos. En los últimos 4 meses, y por eso yo estoy regresando a Venezuela, se ha abierto la puerta para que gente como yo, que tenía 10 delitos señalados, pudiesen regresar al país. Se le ha abierto la puerta a cientos de presos políticos. No los suficientes, no todos. Y no puede quedar ninguno detrás. En una verdadera democracia, si queremos avanzar, no debe quedar ninguno detrás. Pero allí está el proceso. Se han reconfigurado las alianzas internacionales de Venezuela. Hoy, de una alianza con Rusia, con Irán, con Cuba, estamos viendo a Venezuela volver a su cuadrante natural con Occidente, no solamente con Estados Unidos, sino con la región, con Europa. Nos hemos acercado al Fondo Monetario Internacional, que es un mal necesario, porque Venezuela es uno de los países más endeudados del planeta Tierra, y la única manera de que en Venezuela haya dinero para la gente y haya prosperidad es que eso se renegocie con visión moderna y con el apoyo que solo el Fondo Monetario puede dar. Se ha cambiado la política monetaria y el Banco Central de Venezuela. Se ha cambiado la ley de hidrocarburos para permitir una inversión privada en todos los sectores y el control privado de las operaciones en todos los sectores de la política petrolera venezolana, del sector petrolero venezolano. Entonces yo creo que hay cambios. Desconozco las intenciones, ¿no? Pero yo creo que hay cambios, y negarlos es no entender el momento político que está viviendo el país. Entonces vas a regresar. Bueno, Es lo que entendemos, ¿no? bueno, yo creo, no sé si esto se puede decir, pero estamos grabando esta entrevista un día antes de regresar. Tengo una cantidad de emociones revueltas en este momento. Por una parte tengo miedo, ¿no? Tengo miedo, pero por otra parte me siento reivindicado y siento una alegría tan grande de poder regresar a Venezuela, porque es algo que he esperado todos los días de mi vida por años. Así que bueno, espero que todo salga bien, ¿no? Sí. ¿Lo político es la principal razón de volver al país o hay un tema más emocional, por lo que refleja, ¿no? Lo político no es ni lo segundo ni lo tercero. O sea, yo vuelvo al país porque yo soy venezolano. O sea, y de verdad creo que en esto puedo hablar por todo el mundo que salió de Venezuela. No hay un solo día que uno no sea venezolano. Entonces yo no sé cómo, o sea, yo estaba esperando el momento en que eso fuese posible. Obviamente yo no quiero regresar a Venezuela para que me metan preso. Yo no quiero regresar a Venezuela para ser maltratado, para que se me violen los derechos. Creo que se ha abierto la puerta para que eso no sea así, y creo que es un cambio importante que reconocer. Y estoy regresando a Venezuela porque amo mi país y lo voy a amar hasta el último de mi vida. Y quiero hacer una vida allí. Entonces es un tema más emocional. Absolutamente. Y quiero que mis hijos, que les ha tocado bullying en España, precisamente por ser extranjeros, que han crecido con esa sensación, ¿no? de estar, pero de no pertenecer.
que han crecido con los cuentos, ¿no? de una Venezuela que ellos no vivieron, o sea, pero que la han vivido a través de la historia de su familia, de sus padres. Yo quiero que ellos vivan eso. Entonces, bueno, voy a Venezuela con la máxima esperanza de que pueda reconstruir mi vida. Yo tengo que hacer una vida en Venezuela. Yo no tengo una vida en Venezuela. Después de 13 años viviendo fuera, Luis, en donde he estudiado, he hecho carrera, he hecho negocios, he trabajado como un perro, he disfrutado también, ¿no? O sea, he disfrutado. A mí en Venezuela, mi familia ha ido saliendo conforme las cosas se fueron poniendo más duras. Toda mi familia fue saliendo progresivamente, pero hoy está aquí mi papá, mi mamá, mi hermana, mis hijos. Yo tengo que construirme una vida en Venezuela. Es como cuando me vine para acá, ¿no? O sea, yo me siento un poco así, pero acepto el reto. Creo que Venezuela lo vale. Sí, Venezuela siempre valdrá la pena. Hablando sobre esa posibilidad que se va a dar en horas, ¿es viable regresar? ¿Qué te garantiza que vas a poder estar tranquilo, que va a haber un proceso, por ejemplo, justo a tu retorno con los 10 cargos que nombras o los 10 cargos que tienes? ¿Aplicaste para la amnistía? ¿Cómo es la situación de John en este Bueno, caso? apliqué a la amnistía. El procedimiento de la amnistía es que uno tiene que meter la solicitud, te levantan los cargos o te levantan las órdenes de coerción para que uno pueda ir a presentarse al tribunal y entonces ellos te aplican la amnistía. Yo voy a cumplir con mi parte. Es decir, yo apliqué a la amnistía, se me levantaron las medidas y voy a ir a presentarme al tribunal, como lo ha establecido la ley, con la esperanza de que sea comprendido en Venezuela, creo que de sectores importantes de ambos partes del polo, o sea, sectores importantes del chavismo, sectores importantes de la oposición, han entendido que Venezuela necesita urgentemente entrar en un proceso distinto de convivencia, de paz, de prosperidad, de democracia, de libertad, de justicia. Confío en eso, le estoy apostando a eso y espero que la ley de amnistía se cumpla en mi caso. Quiero decir que en este proceso me he sorprendido muy gratamente por la actitud de la comisión que lleva la amnistía en la Asamblea Nacional, la que preside Jorge Arreaza. Hasta ahora se me ha aplicado de manera correcta, se me ha tratado con cortesía, como un venezolano, como a un ciudadano, y yo lo quiero agradecer públicamente, porque a veces la dinámica política en Venezuela se volvió tan áspera, ¿no? Y con buenas razones, ¿no? No es que eso surgió de la nada, se volvió tan áspera que es como imposible desde hace años, ¿no? Decir, mira, me trataron bien, ¿no? Lo hicieron bien, y hoy creo que lo puedo decir, y me parece justo decirlo en tu programa, y lo digo por la calle del medio. Yo he sido hasta ahora en este proceso bien tratado, y quiero agradecerlo. Cuando tú me hablas de lo áspero que ha sido el proceso político en Venezuela, de la cual siento que además eres sensato decir que ustedes también han formado de una otra forma parte, ¿cómo va a ser la relación política, ¿no? Sobre todo con el sistema actual? ¿Cómo lo planteas, ¿no? Yo entiendo el tema emocional, entiendo que vas primeramente a cumplir con el tema de la ley de amnistía, que vas a presentarte a un tribunal, pero ¿qué viene después para John Goicoechea? ¿Cómo es el plan Mira, de John? Luis, En lo político me refiero. es muy sencillo. Nosotros tenemos dos opciones, como oposición me refiero. Tenemos la opción de plantearle al país una ruta en la que el chavismo desaparece, ¿no? Y bueno, enfrascarnos ahí. Bueno, ¿por qué? Porque sí hubo torturas en Venezuela, porque sí hubo presos políticos, porque se separaron 8 millones de familias, porque hubo hambre. O sea, esos son los hechos que son innegables. Y con toda justicia, un venezolano normal podría decir, bueno, mira, yo con esta gente no quiero nada. Esa es una opción. La otra opción es entender que la política se construye desde lo viable, desde lo que es posible y no desde lo imaginario. Yo creo que el 3 de enero en Venezuela fue un golpe para todo el mundo. Creo que el chavismo el 3 de enero entendió que no era todopoderoso. Y creo que nosotros en la oposición tenemos que entender del 3 de enero que el chavismo no va a desaparecer, que está ahí. Entonces, ¿cómo desde allí, desde las heridas que tenemos, ¿no?
cómo desde los rencores, desde las rabias que tenemos, logramos construir un país próspero. Entonces, por supuesto que la dinámica venezolana tiene que cambiar, porque si nosotros no cambiamos el tono del discurso venezolano, si nosotros no cambiamos la forma como nos aproximamos, Venezuela está condenado a 20 años más de pobreza. Y no es lícito, pues. Eso no lo podemos hacer. Es decir, yo odiaría tener 60 años y ver hacia atrás y pensar que mi contribución política fue hacer a Venezuela más pobre. ¿Cómo interpretas, por ejemplo, el liderazgo hoy de María Corina Machado, sabiendo que usted habla de oposición, ¿no? Oposición a lo que hoy está planteado en el país? ¿Usted está consciente del logro, de la esperanza que representa la figura? Y sobre todo, ¿usted la acompañaría en este proceso? Bueno, Luis, mira, yo en primer lugar, cuando nadie apoyaba a María Corina en el año 2011, o muy pocos pues, cuando María Corina se presentó a presidenta, el que la presentó en la tarima fui yo. Y sacamos 4%, ¿no? Y te digo algo, yo nunca me he sentido avergonzado de haber apoyado a María Corina, porque la considero mi amiga de mucho tiempo, mucho antes de que fuese premio Nobel, de que fuese famosa, de que ganase una primaria. Sé quién es, me parece que es una gran venezolana, valiente, que ha entregado también mucho de lo personal, porque yo tengo hijos, yo sé lo que es no poder criar a tus hijos, y creo que desde el punto de vista íntimo, yo puedo decir que yo tengo un hondo respeto por María Corina y amistad también. Eso no significa que yo coincida con María Corina políticamente en todo lo que plantee. María Corina ha dicho dentro de la oposición que la oposición irá a un sistema competitivo de partidos, en donde por primera vez libremente los partidos podrán confrontar posiciones, etcétera, ¿no? Yo coincidiré con María Corina en todo aquello que considere en la conciencia que le hace bien al país. Y creo que coincidimos en mucho. Creo que la visión de un país libre, creo que la visión de un país con los derechos individuales protegidos, creo que la visión de un país pacificado, sin violencia, sin represión política, es algo que comparto absolutamente y además creo que es cierto. O sea, sí, yo creo que ella que es auténtica cuando dice eso y lo comparto. Y por otra parte, no comparto otras cosas, ¿no? O sea, yo no, lo decíamos hace un rato, o sea, no creo que sea viable plantearse un país en donde el chavismo desaparece. Porque si nosotros nos planteáramos eso, sería 20 años más de polarización política en Venezuela. Y yo creo que eso nos va a traer a la miseria. Entonces, ¿qué estrategia plantea? Bueno, yo creo que hay que construir una transición en la que se pueda ir a unas elecciones con las condiciones necesarias para que se reconozcan, por ejemplo. O sea, porque imagínate las elecciones fuesen en 15 días. ¿Qué pasaría? Imagínate que las elecciones son en 15 días. ¿Hay garantía de que la Fuerza Armada vaya a reconocer un resultado adverso? ¿Hay garantía de que el país pueda ir a unas elecciones en un proceso libre, pacífico? No lo hay, ¿no? O sea, hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral, hay que desmontar los grupos armados irregularmente que aún persisten en Venezuela, hay que construir una dinámica de confianza para que se sepa que perder la presidencia no significa perder la vida, ¿no? O sea, es decir, que la gente que el que es diputado, pues bueno, será diputado de oposición y que el que es gobernador, pues será gobernador de oposición y tendrá que entregar las elecciones cuando las pierda, etcétera, etcétera. Es decir, esto tiene que ser viable para todos, porque si no es viable para todos, estamos otra vez metiendo al país en un callejón sin salida y de fantasía. Y Venezuela no aguanta más fantasía. Entonces, yo creo que aquí llegó la hora del respeto. Yo creo que llegó la hora del respeto. Y la claridad. No existe hoy unas condiciones electorales en Venezuela y hay que construirlas cuanto antes, porque el venezolano necesita ir a votar, porque el venezolano necesita recuperar su soberanía. Pero la visión de todo o nada, para mí murió el 3 de enero. Entonces creo que Venezuela debe moverse hacia el centro, creo que la oposición debe moverse hacia el centro. Y el centro no solamente es un tema ideológico o de políticas públicas, el centro también es un tema de actitud. La actitud de respeto, de escuchar al otro y de entender que el otro es tan venezolano como tú. Cuando en Venezuela lleguemos a ese momento, Venezuela será un país mejor. ¿Cómo podemos ver los errores políticos, entendiendo la posición que no solamente has jugado tú, sino el partido
al cual representas, en el cual estás en estos momentos, sigues activo en Voluntad Popular, ¿no? Sí, sí, lo sigues, ¿no? Por ejemplo, hablemos del interinato, ¿ok? ¿Cómo analizas ese proceso? ¿Cómo analizas la figura de Juan Guaidó y lo que se aprendió en ese momento y la responsabilidad de ustedes como partido, ¿no? El país todavía sigue exigiendo respuestas, el país todavía está muy dolido por lo ocurrido. El país no sabe, por ejemplo, en la ciencia cierta lo que ocurrió con los temas de corrupción que fueron ustedes señalados, me refiero bajo la figura de Juan Guaidó. ¿Cuál es la respuesta que le das tú como representante de...? Te voy a responder tu pregunta, pero me veo como, en primer lugar, obligado a decir algo que es muy importante para mí. Yo en 20 años de político no he sido una sola vez acusado de corrupción, nunca. O sea, si yo no tengo ninguna... Yo soy un hombre honesto, creo que, bueno, he sido oposición también siempre, ¿no? O sea, tampoco he tenido, o sea, la verdad No es que hay, no hay no, duda, sí. pero nunca he sido acusado de corrupción, he sido acusado de todo, ¿no? He sido acusado, imagínate, de 10 cosas distintas, pero de eso nunca, porque no es el caso, ¿no? O sea, me siento muy tranquilo y soy una persona muy transparente y creo que como pocos políticos puedo mostrar mi vida, o sea, yo puedo decir cómo compré mi casa, yo puedo decir en qué trabajo, yo puedo decir cómo pagué impuestos, o sea, es algo que me lo puedo permitir. Yo creo que con Guaidó creo que va a pasar como con Carlos Andrés. O sea, cuando Carlos Andrés salió del poder tenía 9% de aprobación. Era un hombre con una desaprobación histórica, o sea, un rechazo espectacular. Pasaron las décadas y la gente entendió en dónde fracasó y dónde en efecto tenía razón, ¿no? Yo creo que Guaidó, yo soy testigo, porque lo he visto en Miami a Guaidó. Yo soy testigo del carro que tiene Guaidó. Yo soy testigo de Guaidó llegó a casa de su mamá, que es una casa política habitacional de 2 habitaciones, con su mujer y sus 2 hijas, ¿no? Bueno, yo no creo que nadie con dinero enorme tenga esa situación y viva ahí 4 meses, etc. Yo creo que el país pondrá a Guaidó en su lugar cuando toda la rabia y cuando todo el ruido pase. ¿Y por qué crees entonces que la rabia, esa rabia que nombras, Muy a qué fácil, crees que se debe? porque fracasamos. ¿Y por qué fracasaron? Porque Hablemos un poco entonces fracasamos. sobre los errores, ¿no? Bueno, ¿Cuáles sienten que son los errores palpables? fracasamos más allá por de varias la cosas. fantasía que entonces se ha creado con ese tema. Fracasamos por varias cosas. Hay elementos subjetivos y hay elementos objetivos. Voy a empezar por lo segundo. Cuando estaba el tope de presión, empezó el COVID. La gente no lo recuerda, ¿no? Pero si a la calle no se pudo salir más, actos públicos no se pudo salir más presión no se pudo hacer, COVID. Cambió el gobierno en Estados Unidos. Es decir, con Donald Trump se había hecho una estrategia de presión y en esto llegan los demócratas con una visión muy distinta que desmontan esa presión. El momento geopolítico en el mundo cambia. El propio COVID se lleva a muchos gobiernos en la región y caen gobiernos de izquierda en la mayoría de los países de América Latina que tienen una posición, algunos no complacientes con Maduro, porque por ejemplo Boric en Chile no fue un hombre complaciente, pero sí una posición más distante con respecto a la estrategia del gobierno interino. Ahora, y errores subjetivos, yo creo que el mayor de todos los errores del gobierno interino fue comunicacional, creo que fue un desastre, creo que fuimos un desastre, si me permito. Creo que no explicamos al país, ¿no? O sea, hay cosas que el país no sabe, aunque se hayan dicho. O sea, hoy Citgo, que por cierto tiene 0 escándalos de corrupción en los últimos 7 años, 0. Hoy Citgo refina prácticamente todo lo que produce Venezuela, ¿no? Es decir, es el récord histórico en décadas de refinación en Citgo. Es una empresa saneada desde el punto de vista financiero, es una empresa con una liquidez gigante. Y bueno, yo creo que esa es la muestra de la Venezuela que puede existir. Y bueno, yo no sé por qué razón el gobierno interino no fue capaz de transmitir eso, ¿no? No fue capaz de convencer a eso. También es cierto que Guaidó se enfrentó a un aparato comunicacional gigantesco, ¿no? Gigantesco y enemigos por todos lados, ¿no? Tirios y troyanos. Pero como te digo, creo que la historia pondrá en su sitio a cada uno con respecto a ese periodo. Personalmente, ¿qué te deja esa experiencia política? Yo creo que nosotros intentamos una estrategia que fue la estrategia de máxima presión diplomática para que Maduro cediera, ¿no?
Bueno, esa estrategia no funcionó porque Maduro no cedió y la Fuerza Armada no colapsó, ¿no? O sea, todo esto, ¿cuál era la lógica detrás de todo esto, ¿no? Que ha sido la misma lógica de las marchas de 2015, 2014, 2017, ¿no? Presionar para que el sistema colapsara. El sistema no colapsó. O sea, la Fuerza Armada no colapsó. Increíblemente, no solamente no colapsó con eso, sino que el 3 de enero yo no vi a un solo general desertando. O sea, el 3 de enero bombardearon Caracas y yo no vi a un general, a un coronel, a un mayor desertando del ejército venezolano, ¿no? Es decir, el ejército venezolano tiene una estructura sólida. Yo creo que el gran error nuestro ha sido apostarle al colapso del sistema desde la presión popular, desde lo militar, etcétera, y no buscar una salida política más razonable para construir un país en donde haya condiciones para unas elecciones. Creo que hoy estamos en esa situación, gracias a Dios, y creo que el país completo está en esa posición, incluyendo a María Corina, pero también incluyendo al gobierno encargado y a la presidenta encargada, que están en esa misma posición, ¿no? O sea, yo creo que el país entiende que esto se va a resolver por una elección y no por un colapso militar o un colapso civil. Ese fue un error conceptual. ¿Por qué tuvimos ese error conceptual? Bueno, creo que porque la circunstancia era tremenda, ¿no? O sea, es decir, cientos de presos políticos, gente torturada, asesinados. La represión se empezó a sentir desde todo punto de vista, comunicacional, económica, empresarial, universitaria. Es decir, en todos los espacios de la sociedad venezolana empezaron a achicarse. Los espacios de libertad me refiero. Y bueno, la reacción natural de la sociedad venezolana fue, con esto hay que romper. No se pudo, pero lo intentamos, ¿no? Creo que hoy estamos en otra etapa y creo que lo que le toca a Venezuela es construir una salida negociada, viable y que sea razonable. Hablemos sobre tu periodo en detenido, ¿no? ¿Qué cambia después de esa detención en 2016, ¿no? Sobre todo porque hay una decisión drástica luego de eso, ¿no? Irte del país de forma, sí, definitiva, entre comillas, porque hoy el plan es volver. Yo creo que el día más triste de mi vida fue el día que yo estaba preso y mis hijos se venían a vivir a España. En algún punto de mi detención decidimos, es demasiado peligroso que ustedes se queden aquí. Y bueno, mis hijos se iban. Y un par de días antes de eso, había visita en el helicoide y mis hijos me fueron a visitar allí. Y yo creo que nunca, hasta el día que me muera, me voy a olvidar de la escena, de las espalditas de mis hijos, que tendrían 7 y 9 años en ese momento, de las espalditas de mis hijos caminando por el pasillo. El helicoide es como un pasillo largo, ¿no? Muy lúgubre, ¿no? Sin ventana. Las espalditas de mis hijos yéndose. Esa imagen yo creo que no la voy a borrar nunca, ¿no? La cárcel te hace más cínico y más duro, pero también la cárcel te da una perspectiva humana que nunca iba a tener. ¿Entiendes? O sea, que yo vi en la cárcel la mayor miseria, ¿entiendes? O sea, yo vi en la cárcel desde la gente golpeada, maltratada, hasta el preso que guardaba su comida de preso por 2 días para que cuando la mujer llegara con los hijos, esto es real. O sea, si yo vi a un compañero guardando su comida de preso y cada semana por 2 días, para que cuando la mujer llegara con sus hijos se pudiese llevar un plato de comida para la casa, porque era el momento de la hambruna, era el momento de las vacas muy flacas en Venezuela y la gente la estaba pasando realmente mal. Entonces creo que la cárcel te saca lo mejor y lo peor, ¿no? Te saca el mayor sacrificio humano y también te deja un silencio muy hondo por dentro. Yo espero que nunca, nunca más ningún venezolano tenga que ir a una prisión política. Ninguno. ¿Cuánto Nadie. tiempo estuviste? 1 año y medio. ¿Cuál es la realidad del helicoide? ¿O cuál es la realidad que tú viviste dentro del helicoide? El helicoide, gracias a Dios cerraron el helicoide. O sea, uno de los días que yo me he sentido más reivindicado en mi vida es cuando se anunció el cierre del helicoide. Porque eso era una cárcel que no debe vivir nadie. Una cárcel sin ventanas. Yo estuve 7 meses en una celda sin ventanas,
sin ver luz, sin saber cuándo era de noche y cuándo era de día. Eh, es triste, es hondamente triste. Pasa por alto las incomodidades, el mal olor, la falta de aseo, el hacinamiento humano, las cucarachas, que el helicoide era básicamente una gran fábrica de cucarachas. Impresionante, a mí me despertaban las cucarachas cayéndome del techo, ¿no? O sea, a mí me caían del techo las cucarachas y me caminaban y me despertaban en la noche. Pero eso no es o sea, saca las incomodidades, que no es lo peor. Lo peor es la incertidumbre de tanta gente encerrada sin saber cuándo salía porque no había proceso judicial. ¿Entiendes? Porque tú no tenías ninguna certidumbre. O sea, si tú en España caes preso, tú sabes que tú tienes 3 años, 2 meses y un día, ¿no? Tú eso no lo podías saber en el helicoide. Y había gente que tenía 15 años y gente que tenía 10 y gente que salía al año, ¿no? Entonces, esa angustia permanente de no saber si tu vida se acabó allí es algo que realmente consume, ¿no? Y por eso te digo, uno de los días en los que yo me he sentido más reivindicado y con más esperanza de que Venezuela va mejor es el día que cerraron el helicoide. Yo insisto, ¿no? Yo no sé si es una terquedad de algunos políticos, sobre todo en el sistema actual, que es tan poco claro. Siguen más de 500 personas detenidas por razones y causas relacionadas a tu misma visión, al tema político, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser creyendo en este proceso que vive Venezuela en la actualidad cuando uno vive persecución, ¿no? y tanto desgaste emocional, ¿no? Yo creo que no hay ninguna posibilidad de establecer una democracia con presos políticos. O sea, no puede quedar uno. Entonces, ¿qué te hace? No puede quedar uno, Luis. Pero o sea, tú vas a volver, tú vas a sí, volver. Claro, claro. Ciertamente ya hay un proceso avanzado con la ley de amnistía, ¿no? Pero ¿no tienes miedo que vuelvas a alzar la voz y vuelva a pasar lo mismo, no? El miedo es libre, ¿no? Yo debo decir que yo voy a Venezuela, como lo dije al principio, con una mezcla de temor y de muchísima esperanza. Pero el país siempre vale la pena, ¿no? Hay un amigo que dice que uno nunca se arrepiente de haber sido valiente, ¿no? O sea, uno siempre se arrepiente de las veces que ha sido cobarde, las veces que ha sido, sí, las veces que ha actuado mal, pero uno nunca termina arrepentido de las veces que ha sido valiente. Pero además yo creo que como en mi caso particular, como te digo, bueno, va avanzando todo bien, no he sido, lo repito, he sido bien tratado, los plazos se han cumplido, no veo ningún ánimo de hacerme una jugarreta, ni mucho menos. Por el contrario. He tenido, por ejemplo, con los mensajes que me he intercambiado con Arreaza, han sido unos mensajes para mí muy sorprendentes y muy elocuentes también, ¿no? De lo que el propio chavismo ha entendido y lo que o sea, de su propio proceso. Pues nosotros hemos vivido nuestro proceso desde nuestra acera y ellos estarán viviendo el suyo desde la suya, ¿no? Ojalá la conclusión de eso sea acercarnos hacia una Venezuela que por lo menos pueda establecer una dinámica democrática. Ahora, no hay democracias con presos políticos. Es decir, en Venezuela, mientras haya 500 presos políticos, eso no será una democracia. ¿Qué pasa? Que la presidencia no es una varita mágica. Es decir, y eso nos va a aplicar a nosotros también. El día de mañana, el presidente que sea o la presidenta que sea de oposición, bueno, va a llegar allí y va a tener sus limitaciones, ¿no? Bueno, yo veo con preocupación a veces, ¿no? la propia reacción interna del chavismo con los cambios que está haciendo el gobierno encargado. Obviamente allí no todo el mundo está contento, ¿no? Obviamente eso representa peligros para la presidenta encargada, para el proceso y para Venezuela, porque imaginemos que mañana le dan un golpe de Estado, por ejemplo, y se monta un ala radical o se monta una cosa retroactiva, ¿no? Y volvemos a estar en diciembre del año 2025, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que, por supuesto, denunciar y presionar, y lo hago y lo sostengo. No hay democracias con presos políticos y todos deben salir, no debe quedar uno detrás, no puede quedar nadie fuera de la democracia, pero también creo que es un proceso, ¿entiendes? Que es un proceso y que nadie tiene una varita mágica, ¿no? O sea, yo creo que aquí se está avanzando. ¿Y por qué vas a luchar tú? ¿A qué le vas a dar voz? Bueno, yo voy... ¿Cuál es mi desarrollo profesional? Gracias por la pregunta, porque eso me permite hablar un poco de lo que yo he aprendido, porque... y debo decirlo con mucho cariño, porque yo todo lo que he hecho, cada cosa que yo he hecho en estos años, la he pensado para Venezuela. O sea, y ha sido una de mis grandes frustraciones de la vida,
hacer cosas que favorecen a instituciones, a países, etcétera, y no poderlo hacer en mi país. Yo estudié una maestría en Derecho de la Energía para un poco el tema de regulación petrolera, y no solo petrolera, sino de energías renovables. Tomé varias clases de cambio climático, etcétera. Lo estudié en Nueva York y tengo unos 10 años de consultor en materia de cooperación internacional para el desarrollo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es atracción de fondos y de dinero, para hablar más claro, de los países ricos a los países en desarrollo en beneficio de las poblaciones de esos países. Venezuela ha estado prácticamente fuera de ese sistema por años, por décadas. Venezuela no capta fondos de carbono, Venezuela capta casi ningún fondo de cooperación. Venezuela ha estado aislada del mundo en ese sentido. Yo creo que tengo algo que aportar. O sea, yo creo que mi visión, donde puedo ser más útil en este momento, es convertir a Venezuela en un gran receptor de dinero para fondos de desarrollo que sirvan para escuelas, que sirvan para universidades, que sirvan para desarrollo científico, que sirvan para lograr más inversión energética en el país, no solamente petrolera, sino energía limpia. Y en ese proceso de atracción de inversiones me quisiera ver. Quiero aclarar, sí, porque me parece muy importante. Ni me han ofrecido cargo. A mí María Corina no me ha ofrecido cargo, ni yo se lo estoy pidiendo. O sea, no estoy diciendo que quiero un cargo público para eso. No voy a Venezuela, o sea, no estoy lanzado a nada, no soy candidato a nada, sino que creo que Venezuela se abrió a la posibilidad de que los venezolanos que hemos aprendido cosas fuera, las trabajemos adentro. Entiendo entonces que vas con una visión más empresarial y menos política. Bueno, lo político a mí no se me va a quitar nunca, ¿no? Pero yo creo que sí, llegó el momento en donde los políticos en Venezuela tenemos que trabajar también, ¿vale? ¿Y a quién le darías vos, John, utilizando el recurso político? Bueno, ¿volvemos a los presos políticos o volvemos a otro tema no, de vale, preocupación? Los presos políticos es algo muy importante y yo espero que en meses, si no semanas, en Venezuela no haya presos políticos. Esa es mi aspiración y eso es lo que yo creo que debe ocurrir en Venezuela. Para que se abra otro proceso. A lo que hay que darle voz a Venezuela es a la pobreza. O sea, el gran problema de Venezuela es cómo tener dinero. Que el país tenga dinero y que la gente tenga dinero. No podemos seguir supeditando todo a la política. Tenemos décadas olvidando lo que es la vida de la gente normal por la política, por las elecciones, por los presos políticos, que bueno, son muy importantes. Yo he sido preso político, es decir, yo no lo puedo hablar desde la insensibilidad porque yo lo he sufrido. El exilio, etcétera. Todos esos son grandes problemas. Pero hoy el problema de los venezolanos es el dinero. Y a eso le quiero dar voz. Es decir, yo quiero poner mi talento porque al servicio de Venezuela. Para mí ha sido una humillación gigante, gigante, ver a los venezolanos y verme a mí mismo discriminado en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, con el honor del país por el suelo, como que si nosotros somos unos pordioseros, con el orgullo del venezolano por el suelo. Nosotros tenemos la obligación de reconstruir la dignidad del venezolano y eso se reconstruye con trabajo y con ingreso. Y si yo me pudiese dedicar a algo, que es lo que quiero hacer, es dedicarme al progreso del país y a la atracción de inversiones para que en Venezuela haya plata. Eso es lo que quiero. Mañana regresas al país. ¿Quiénes van contigo? ¿Va tu familia? ¿Cómo está Voy pensado solo. ese proyecto? Voy solo primero y espero volver en julio. Ya con los niños, bueno, ya no son niños, la gente, primero, mucha gente que verá esta entrevista no me ha visto en la vida, ¿no? O sea, ¿por qué? Bueno, gente de 25, de 30 años, cuando en el 2007 nosotros salimos a la calle, esa gente estaba en el colegio o no había nacido. Como te decía que me tengo que reconstruir una vida en Venezuela porque no la tengo, me tengo que reconstruir un espacio político porque tampoco lo tengo. Y lo digo con mucha humildad y sin problema. Es decir, en la vida uno está arriba y está abajo muchas veces, ¿no? O sea, y si hay que volver a caminar, se camina, ¿no? Mi hijo el mayor, tiene 17 años. En un año va a la universidad. Entonces,
muy probablemente lo vaya a estudiar a la universidad aquí, ha vivido toda su vida aquí, ¿no? Los exámenes de la universidad los está presentando aquí, etc. Muy probablemente vaya a estudiar a la universidad aquí y después regrese a Venezuela. Curiosamente, mis hijos han pasado 80% de su vida fuera de Venezuela y es como que si llegaron en el vuelo de la mañana, mantienen el acento venezolano, mantienen las ganas de vivir en Venezuela. Y mi hija me dice todos los días que se quiere ir para Venezuela. Bueno, lo veremos, ¿no? Mi intención es que así sea. O sea, mi intención es que mis hijos no pasen la vida siendo extranjeros. Y debo decirlo con respeto porque España a nosotros nos brindó la protección, el cariño y el cobijo cuando lo necesitamos y cuando nuestro país no nos los dio. Con España, imagínate. No puedo describir lo que ha sido España para mí. O sea, el enorme agradecimiento, el respeto, el cariño. Tú sabes que mi abuelo fue un niño de la Guerra Civil Española. O sea, sí, mi bisabuelo estuvo preso y mi abuelo era el mayor de sus hermanos. Entonces él empezó a trabajar desde los 10 años. Cuando hubo el bombardeo de Guernica, que Hitler apoyó a Franco para bombardear un pueblo en el País Vasco, mi familia es vasca, mi abuela tenía niños amamantando probablemente, ¿no? O sea, y ellos fueron a Venezuela y Venezuela les dio lo que les dio a mucha gente, a millones: libertad, trabajo, respeto, integración, todo. Bueno, yo creo que si España le debía eso a mi familia, nos lo pagó conmigo. Una retribución. Creo que si mi abuelo está viendo esto desde el cielo, ojalá y escuche que su país nos dio a nosotros lo que Venezuela le dio a él. Así que a España, siempre gracias. Siempre gracias. Bueno, John, qué más que desearte que bienvenido al país, que ojalá puedas tener las puertas abiertas que esperas y que muchos venezolanos también anhelan tenerlas abiertas, que tu proceso sea también el pie para que muchas de las causas olvidadas también se retomen, que toda esa gente que está buscando también un recurso para sentirse que hay justicia puedan aplicar y puedan dársele de esa misma forma que hoy, aunque estamos en expectativas, sabemos que se te va a dar. Ojalá que así sea. Bienvenido a Venezuela. Gracias, Luis. Yo quiero decirle a todo el mundo, a todos los venezolanos en el mundo, este es el momento. ¿Por qué? Porque ahorita es que está todo por hacer. Porque las oportunidades que se nos están abriendo no nos las van a abrir en ninguna parte del mundo. Porque en Venezuela se tiene que construir casas, porque en Venezuela se tienen que montar restaurantes, porque se tienen que montar hoteles, porque se tienen que hacer empresas aseguradoras, porque hay que reconstruir los bancos, porque hay que reconstruir los medios de comunicación, porque hay que reconstruir las carreteras, porque hay que meterse en temas de energías limpias, porque o sea, Venezuela hay que imaginarla de completo. Y este es el momento para que los venezolanos nos metamos en eso ahora. Así que, si tu pantalla sirve, y si mi caso sirve para decirle a todos que vayan para Venezuela, que metan su plata en Venezuela y que la apuesten a Venezuela, creo que esta entrevista está más que pagada. A que así sea. Gracias. Gracias a ti.